Buenos días, niños del quinto A. Esta semana número 7, que corresponde a el 12, lunes 12 de abril hasta el viernes 16 de abril, vamos a trabajar primero con la guía de lenguaje, la número 7. El objetivo de esta es identificar la estructura del texto literario, el cómic o historieta. Y a continuación vamos a ver la guía de ejercicios gramaticales de lenguaje y comunicación. El objetivo de ella va a ser reconocer el modo infinitivo en los verbos para posteriormente conjugarlos. Comenzamos. Séptima guía de trabajo, el texto literario. Historieta o cómic. Bien, nosotros habíamos visto antes que el texto no literario es el que se basa en hechos reales, en hechos concretos. Pero el texto literario es aquel que nos narra alguna historia irreal, fantástica o basada en hechos reales, pero le cambian algunos sucesos, personajes, acciones. Bueno, en esta ocasión vamos a ver el cómic, ¿sí? La historieta. Aquella que es una forma de expresión artística en medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos que pueden estar acompañados de texto, de iconos y otros signos típicos del lenguaje, que leídos en secuencia componen un relato o una serie de ellos. Es una narración gráfica. La historia se cuenta enmarcadas en viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo de la historia. El orden de las imágenes se sigue de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En el cómic, los diálogos están escritos dentro de globos, los cuales poseen diversas formas y significados, como aquí aparecen algunos. Todos representan una característica típica de la comunicación. Por ejemplo, este que está pespunteado significa que está hablando en voz baja o puede estar hablando hacia sí mismo. Aquel globo que es uniforme como este es un diálogo normal. Aquel que está en burbujas es como un pensamiento. Y aquel que está en puntas es un grito, una exclamación fuerte. Las onomatopeyas son palabras que imitan algunos ruidos y su uso en el cómic es muy útil, ya que acompañan a los dibujos colaborando en la representación de sonidos y movimientos. Por ejemplo, o la Z que representa que alguien está durmiendo, miau, wow, splash, etc. Esas son onomatopeyas. Los globos de texto simulan pensamientos, susurros, es decir, hablar en voz baja, gritar o sonidos explosivos fuertes, o simples diálogos de conversación, lo que le estaba diciendo recién. Ahora veremos los pasos para elaborar una historieta, los cuales son, primer punto, conceptualización. Aquí es donde definimos quiénes van a ser nuestros personajes, de qué va a tratar nuestra historia, cuál será el contexto, el tiempo, lugar, etc. Posteriormente vamos a la creación. ¿De qué forma vamos a dividir nuestros cuadros? ¿Qué estilo de viñetas vamos a utilizar? ¿Cómo van a ser los fondos? ¿Si van a ser oscuros? ¿Si van a ser claros? Y posteriormente pasamos a la revisión, donde aquí es donde se ven los detalles que faltaron. Sonidos onomatopeyos o pueden ser algunos contextos, por ejemplo, si es un parque, utilizar más árboles o menos árboles, dependiendo de lo que se quiere demostrar en el cómics. Bien, vamos a realizar algunas actividades ahora. Primero, lee con atención y responde las preguntas que van a aparecer debajo de los cómics. Bien, Mafalda era un estilo que tenía un humor distinto a Condorito, por ejemplo. Este humor era un poco más negro, que se le llama. Ella dice, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Y del fondo se ve que alguien está hablando, porque la línea, el guión, aparece al fondo. Porque te lo ordeno. Son signos de exclamación, quiere decir que está gritando. Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. ¿Y qué dice Mafalda? Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día, ¿o no? ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que la mamá la tuvo, dio a luz,
ella al mismo tiempo nació. Es decir, que ambas comenzaron a ser madre e hija al mismo tiempo. Entonces ella dice que se iguala a su madre. En términos de derechos y deberes, no, porque no quiere hacerle caso a la mamá. Entonces, ¿a qué se refiere con la frase nos graduamos el mismo día? Es lo que le acabo de decir. En el momento que su madre la dio a luz, ella pasó a ser hija, Mafalda, la chica, pasó a ser hija y la mamá se transformó en madre, ¿cierto? Eso es lo que ella quiere decir aquí. Y ahora veamos otro. Dice Charlie Brown, me voy. Seré uno de esos vagabundos que viajan en los trenes de carga. El perrito está pensando, Snoopy está pensando porque está en burbujas. ¿Y quién dará de comer al perro? Y Charlie le dice a su hermana, darás de comer al perro, ¿verdad? Y Snoopy sigue pensando, que le den bastante. Y Charlie dice, asegúrate de que come bastante y no os preocupéis por mí. Esto en términos de vosotros, para nosotros es ustedes. Y no se preocupen por mí. Snoopy sigue pensando, y no estaría de más una buena merienda. Y Sally, la hermana, dice, me quedo con tu cuarto. Ya, aquí está Lucy, su vecina, y su amiga. ¿Te vas, Carlitos? Después le dice, irse es la solución más fácil, Carlitos. ¿Y qué le pasa a Carlitos? Se le desarmó todo lo que él llevaba en, en, en su bolsito. Para mí no, dice él. ¿Qué quiere decir? Con la frase, irse es la solución más fácil. La Lucy le está explicando que frente a un problema, irse siempre es lo más fácil. Nosotros no sabemos por qué se quiere ir, pero normalmente a Charlie Brown siempre le pasaban cosas malas. Decían que tenía mala suerte. Tiene que haber ocurrido algo que a él lo hizo pensar en irse, algún problema o algo que lo dejó triste. Por lo tanto, Lucy le dice que no se vaya porque esa es la forma más fácil de solucionar los conflictos. Y Charlie le dice que para él no es fácil irse porque todo le sale mal. De hecho, su bolsito se rompió sin saber por qué. Bien, en este ítem deben observar con mucha atención cada dibujo y escribir en la línea qué tipo de expresión representa. Entonces debemos escribir cuál sería la emoción que representan o expresión. Por ejemplo, aquí el pitufo está representando estar enamorado. Bien, en este ítem dice, observa con atención los globos de texto e inventa qué podría decir cada uno de ellos. Recuerda que puedes utilizar sonidos onomatopéicos. Bien, tenemos distintos personajes. Por ejemplo, aquí hay un pajarito, un robot, bebés, un señor que está medio resfriado o con frío, otro señor que está pensando, otro señor que está contando un secreto y tiene su manito tapando la boca, y una chica que tiene su dedo índice levantado y su boca abierta como en señal de que está contando algo muy importante. Bien, ustedes van a inventar qué van a decir ellos. Recuerden en fijarse la forma del globo y el personaje que está haciendo. En el siguiente ítem dice, inventa una historia según lo que representan los dibujos y escribe tu historieta dentro de los globos de texto. Aquí tenemos el primer globo, que lo señala un perrito. ¿Qué podría estar diciendo un perro? A continuación, el perro sale de la reja en señal de que algo malo va a ser. Y el niño está asustado, exclamando. Luego sale corriendo y el perro sale corriendo detrás de él. ¿Qué pasará? Oh, el perro lo ha mordido. Aquí aparece otro tipo de globo. Finalmente el perro se ha ido y el niño quedó llorando. La niña que estaba observando en el cuadro anterior
ha aparecido en el texto y algo le ha dicho. Ustedes inventarán qué dirá. En el siguiente ítem dice, dibuja las expresiones que se indican bajo la silueta de los rostros. Debes ir variando los rasgos de la cara, como por ejemplo ojos, boca, nariz, cabello, cejas, etc. Aquí en los ejemplos sale una persona calva, pero ustedes pueden añadirle cabello o un sombrero o lo que ustedes quieran. Pero debe estar representando en este caso la alegría, el enfado, la tristeza, el aburrimiento, la malicia, la ingenuidad, el asco, el frío y el calor. Finalmente tienen este último ítem donde deben recortar y pegar las imágenes en el orden de la historieta y posteriormente recortar las imágenes para luego pegarlas en estos cuadros en orden. Recuerdan que era desde izquierda a derecha y desde arriba a abajo. Bien, ahora veremos la guía de ejercicios gramaticales del verbo. El verbo es el que expresa la acción. Los verbos pueden conjugarse en distintos tiempos y modos, además que son variables, pues cambian al utilizarlos al lado de un pronombre personal. Por ejemplo, ella, ¿recuerdan los pronombres personales? Bien. Ella patina en la pista de hielo. Aquí vemos como el verbo patinar cambia a patina por estar al lado del pronombre personal y también vemos que está en tiempo presente. En esta ocasión analizaremos el verbo en su forma infinitiva, es decir, en su raíz. El modo infinitivo de los verbos nos muestra la acción sin conjugarla, es decir, no distingue persona, número ni tiempo. Por ejemplo, vivir, comer, nadar, etc. Aquí podemos encontrar tres grupos. Los terminados en ar, terminados en ir y terminados en er. Veamos ejemplos. Bailar, tocar, cantar, dormir, sacudir, abrir, tejer, ver o saber. Esa es la siguiente actividad. De acuerdo a los verbos conjugados, escribe el modo infinitivo de ellos. Ejemplo, cocinó. ¿Cuál sería el modo infinitivo de cocinó? Cocinar. ¿Cuál sería el modo infinitivo de eligiendo, entregando, protegerá, dolido, devuelto, imaginando, zurcirá, pretendiendo, concurrido, roncando, apretará, invertirá? Y esas fueron las guías de lenguaje. A continuación vamos a ver la guía de artes visuales. Vamos a trabajar con la número 8 porque la del carabinero la vamos a dejar para la última semana de abril, ya que ahí es su fecha de aniversario. El objetivo de esta guía va a ser conocer la importancia del Día Internacional de la Salud, del Día Mundial de la Salud. Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril. Según la Organización Mundial de la Salud, podemos decir que salud es un estado completo de bienestar. Por lo tanto, no se vayan a confundir, niños, que la salud no es solamente lo que tenga que ver con medicina. La salud también es física y también es social. Y no es solamente la ausencia de enfermedades. Veamos, el 7 de abril se conmemora el inicio de la Organización Mundial de la Salud. Todo el mundo tiene un papel en el Día Mundial de la Salud. La OMS pide a cada nación que se comprometan a garantizar que todas las personas en cualquier lugar puedan tener accesos a servicios de salud esenciales y de calidad sin tener que pasar por apuros económicos. Bueno, eso llevado a la práctica cuesta un poquito, pero no vamos a entrar en detalles. Vamos a hablarlo de forma general y de forma mundial. Acá tenemos varias actividades que realizan los niños. Tenemos una niña viendo tele esta tarde. ¿Qué debe hacer en la noche? ¿Dormir o ver tele hasta tarde? ¿Cuál sería correcto? Descansar es primordial para el bienestar del organismo. Irse a dormir durante la noche, no estar en el computador, en los juegos, no. Eso le hace mal a su vista. Después tenemos un niño comiendo dulces y una niña lavándose los dientes. ¿Cuál debería estar haciendo?
lavándose los dientes, cuidándolos, esté limpio y que no le entren caries, que aparte de ser de mala higiene, son dolorosísimas. Y aparte de eso tenemos una niña corriendo con un balón. Eso quiere decir que está haciendo deporte. Eso es muy bueno para la salud, mantenerse en forma. Y un niño dándose un baño también está bien. Eso quiere decir que la limpieza bota los gérmenes, los elimina para poder estar sanos. Y ahora vamos a ver este otro jueguito que aparece aquí. Tenemos 4 chicos que necesitan del cuidado de su higiene. Vamos a revisar. Solamente por los gestos, como vimos recién en el cómics, por los gestos que tiene el niño y por los iconos que aparecen aquí, nos damos cuenta que el chico está oliendo mal, ¿cierto? Debe haber estado transpirando, jugando y quedó un poquito apestosito. Entonces, ¿cuál de estos 4 es lo que él necesita? Les cuento que este es el jabón, la peineta, talco para pies y un desodorante. ¿Cuál sería para él? Desodorante. Sigamos, la niña. ¿Qué necesita la niña? Está mostrando sus pies y al igual que aquí arriba salen estas ondas que representan un olor. Es el talco para pies lo que necesita. Eso es muy importante para combatir sobre todo los hongos. El chico tiene el pelo todo desordenado. Aparte de lavarse el cabello, también deben peinarlo para mantenerse ordenado, para no tener estos bichitos que comienzan a vivir en nuestro cabello y crían más huevos y más bichitos hay. Y luego tenemos a una niña con las manos sucias. ¿Qué necesitará aquella? Jabón. Bueno, ese fue un pequeño juego para que pudiésemos interactuar un poquito. No quise tocar el tema de la pandemia porque yo pienso que en casa ya le han reforzado este contenido y no es necesario volverlo a contar, ya que salen las noticias, salen en los periódicos, sale en el internet. Todo momento nos están diciendo que debemos lavarnos las manos, que debemos mantener el distanciamiento, que debemos lavar la ropa cada vez que salimos. Por lo tanto, estaría de más volver a recalcar todo lo que nos han contado en la televisión, en internet, como dije, etcétera. Ahora vamos a ver la guía de trabajo número 7 de Ciencias Sociales, Historia y Geografía. ¿Cuál es el objetivo? Va a ser identificar los conceptos específicos de las 3 principales civilizaciones precolombinas que ya vimos. Entonces, lo primero que deben realizar va a ser pintar de color amarillo la zona donde habitaban los mayas. ¿Recuerdan que ellos vivían en una península? Ya, tienen que estar refiriéndose ya al mapa donde pueden haber habitado los mayas. De color verde donde habitaban los aztecas y naranja donde habitaban los incas. Luego deben responder. Número 2. ¿Qué países se ubican actualmente en la zona donde habitaron los aztecas? Número 3. ¿Qué países se ubican actualmente en la zona donde habitaron los mayas? Y número 4. ¿Qué países se ubican actualmente en la zona donde habitaron los incas? Luego deben colocar los números de los que aparecen en la columna A en la columna B. Número 1 tenemos Viracocha, 2 Hunapku, 3 Cusco, 4 Sistema de Canales, 5 Huaytlatuani, 6 Tenochtitlán, 7 Chinampa, 8 Sapa Inca, 9 Chichen Itza. Chichen Itza, salió aquí una P de más. 10 La Tala y la Rosa, 11 Huitzilopochtli y 12 Halash Winish. Sé que los nombres son un poco complicados, pero van a ir recordando cuando vayamos viendo cuáles son las definiciones de estos. Lo principal de estas 3 civilizaciones, lo principal de lo principal. Recuerden revisar que los números no se repitan, porque si los repiten, uno va a estar incorrecto. Ahora pasamos a Ciencias Naturales, la guía de trabajo número 7. En esta vamos a comprender los factores de riesgo y medidas de prevención que tienen todas las personas. Bien, los efectos del alcohol en el cuerpo humano.
Para que tus huesos y músculos funcionen con normalidad, es necesario mantener tu cuerpo saludable. Como ya vimos anteriormente, no solamente la ausencia de una enfermedad es estar saludable, también es mantenerse sano en equilibrio de la dieta alimenticia, en recrear algún deporte, alguna actividad física y mantenerse con una buena higiene. Ese es el cuidado personal. Bien, aquí como dice la guía, dice algunas de las acciones que puedes llevar a cabo son alimentarte balanceadamente, practicar periódicamente actividades físicas, porque el ejercicio fortalece tus huesos y te da flexibilidad a los músculos. Y no nos duele que el hombro, que los brazos, que las piernas, que las rodillas, lo que va ocurriendo con el sedentarismo. Cuando hay mucho sedentarismo, los músculos se atrofian y posteriormente ocasionan dolor. Es fundamental prevenir lesiones. ¿Por qué? Porque estas dañan a los huesos y los músculos. Al igual que es importante mantener una adecuada postura corporal al caminar, cargar peso o sentarse para evitar dolores y deformaciones en la columna vertebral. Bueno, siempre se ha recomendado caminar con el cuerpo derecho, sentarse con la espalda recta, apoyarse en un respaldo, usar la mochila en ambos hombros y al momento de agacharse a recoger objetos del suelo hacerlo flectando las rodillas, no agacharse con todo el cuerpo hacia abajo. Mira, aquí está en un cuadrito la palabra adicción, es una definición. La adicción es una enfermedad crónica y recurrente del sistema nervioso, que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de algo, como el alcohol, a pesar de sus consecuencias nocivas. Bueno, no vamos a hablar de drogas, es un tema que es para un curso de un nivel superior, pero ustedes saben que existen. Estas también producen consecuencias dañinas, pero en esta ocasión vamos a tocar el alcohol. Como ya conocimos, el cuerpo humano puede reaccionar de forma voluntaria e involuntaria frente a ciertos estímulos externos. Sin embargo, existen situaciones que pueden alterar la capacidad corporal voluntaria, es decir, que el sistema nervioso central, al consumo excesivo de alcohol, puede actuar irracionalmente, es decir, sin pensar. Empieza a perder el control el cerebro cuando ingiere alcohol. Este afecta de manera severa en la capacidad de responder a tiempo y produce cambios tanto en su comportamiento como en su estado de ánimo. Además, si una persona ingiere alcohol de manera habitual, puede desarrollar una adicción, que es lo que vimos recién, un comportamiento compulsivo del sistema nervioso. Es decir, lo único que desea es volver a ingerir e ingerir e ingerir y no se detiene. Esa es una adicción. Es un deseo incontrolable de continuar consumiéndolo, lo que provoca finalmente que uno pierda el control de su propia vida y se dedique netamente a ello. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas afecta al sistema nervioso, provocando la descoordinación y la demora en la capacidad de reacción y de respuesta ante los estímulos. Además, al ser toxinas dañinas al cuerpo, puede generar otras consecuencias, no tan evidentes a simple vista, pero muy complejas para el organismo. ¿Sabías que la mente no se detiene? ¿Que nuestro cerebro está siempre activo? Incluso cuando dormimos. Hagamos un ejercicio. Ya, cierra tus ojos por unos momentos e intenta no pensar en nada. ¿Lo conseguiste? Seguramente tu respuesta será negativa. No pensar absolutamente en nada resulta más complicado de lo que parece. Nuestra propia naturaleza nos lleva a fracasar en la misión, pues los seres humanos constantemente estamos con un asunto rondando en la cabeza, incluso cuando no somos conscientes de ello. Factores de riesgo y medidas de prevención del consumo de alcohol. Veamos entonces qué factores favorecen el consumo excesivo de alcohol y cómo se puede prevenir. En el entorno en el cual se desarrolla una persona, existen algunas condiciones que facilitan el consumo de alcohol y otras que lo previenen. Estos factores pueden ser características o elementos personales y del entorno familiar o social. Los siguientes carteles señalan algunos factores de riesgo y de protección. Antes de eso, vamos a ver este pequeño cuadro de cómics otra vez.
La ingesta excesiva de alcohol no solo afecta al organismo, sino también las relaciones personales con los amigos y familiares de quien lo consume. Veamos aquí, salen dos palmas, dos manos, dice, otra vez vienes oliendo a alcohol, pero es por mi bien, dice el otro. Es un mal chiste, el cual hace referencia de que para él aquello, el alcohol, le genera bienestar, felicidad. En algunas personas es así. Y aquí tenemos como es una persona representada en un muñequito. ¿Qué pasa con el alcohol? Veamos. Disminuye la actividad cerebral, lo que provoca relajación, lentitud, descontrol en los movimientos. Altera el equilibrio, la coordinación motora fina, la visión y la audición. Se ralentiza. Altera las respuestas involuntarias a nivel de la médula espinal. Es decir, no está razonando con su encéfalo, ni con su cerebro, ni con ninguna parte de su masa craneal o cerebral. Su abuso puede generar trastornos mentales, como pérdida de la memoria, deterioro del aprendizaje e inflamación de los nervios. Disminuye los reflejos y la capacidad de reaccionar ante situaciones imprevistas. Afecta el habla, el pensamiento, el entendimiento y el juicio. Reduce la coordinación y la concentración para manejar, es decir, conducir. Reduce la coordinación. No sabe si está acelerando o si va a frenar, porque donde su cuerpo está actuando de forma más lenta, el cerebro puede estar dándole la orden de frenar, pero su músculo de la pierna, de los pies, no responde como antes, sin el alcohol. Provoca trastornos en la personalidad. Hay personas que se creen superior a otras cuando beben alcohol y hay otras que se colocan más tímidas. Todo depende del carácter de la persona. Genera irritación e inflamación de las paredes del estómago. Por eso que hay mucha gente que suele vomitar porque no resiste el alcohol, es muy fuerte. O puede que haya hecho alguna combinación de bebidas alcohólicas, las cuales dentro se hicieron una combustión, la que no pudo resistir los jugos gástricos y ha sido expulsado. El cuerpo humano es perfecto, tan perfecto que cuando no resiste algo lo bota. Bien, vamos a realizar la siguiente actividad. Primero vamos a colorear, primero con rojo, los cuadros que representan los factores de riesgo del consumo excesivo de alcohol y de color verde los que representan factores de protección. En la siguiente actividad dice, lee la información y analiza el gráfico. Luego responde las preguntas. El gráfico que está aquí no es muy difícil de comprender. En esta zona tenemos cantidad de personas, de 0 a 300 personas. Y aquí tenemos los años, 2008 hasta el 2018. El texto dice, el gráfico muestra el número de fallecidos, es decir, aquí son cantidad de personas fallecidas en accidentes de tránsito debido al consumo de alcohol. Esto quiere decir personas que estaban conduciendo bajo la influencia del alcohol o estaban en estado de ebriedad entre los años 2008 y 2018. En el año 2012 se promulgó una ley que se llama Tolerancia Cero. Aquella es la que, cuando carabineros o de seguridad ciudadana detienen los vehículos para hacer algún control, le hacen soplar al conductor en un instrumento que se llama alcotest. Este es el que mide la cantidad de alcohol que está dentro de la sangre de la persona. Si esta está entre 0,31 a 0,79, está bajo la influencia del alcohol. Y si está sobre 0,8, está en un estado de ebriedad. Que entonces en el año 2012 se promulgó la ley Tolerancia Cero y en el año 2014 se promulgó la ley Emilia, que esta es la que pena con altas multas a los conductores que hayan bebido alcohol. Veamos otro cuadro. Dice, causa de accidentes de tránsito año 2018. Fallecidos, lesionados, graves, menos graves, leves. Veamos la pregunta. ¿Cuáles son las causas de los accidentes de tránsito que se muestran en la tabla? 3. ¿Cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de los accidentes de tránsito vinculados al consumo de alcohol?
¿Qué tipo de consecuencias puede provocar el consumo de alcohol a una persona que está paseando por la calle en una vía pública o aquella que está dentro del vehículo? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias en ambos casos? Una persona que ha ingerido alcohol que esté conduciendo o una persona que haya ingerido alcohol y esté caminando. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias en ambos casos? Porque ambos casos serían accidentes de tránsito. Tienen que ustedes como peatón respetar todas las indicaciones y señaléticas que están en la vía pública porque es la única forma de mantenerse seguros. Número 4. ¿Cuál es el instrumento que mide la cantidad de alcohol ingerida en el organismo? ¿Quién o quiénes son los encargados de realizar la prueba de Alcotest? Lo acabo de mencionar hace un ratito atrás. 5. ¿Cuál es la menor causa de accidente que se presenta en la tabla? ¿Cuál de estos es el que presenta menor cantidad de lesionados o de fallecidos? Esas son las preguntas. Y aquí tenemos otro accidente que también estaba en la guía. Por eso aquí sale alcohol y conducir no se deben mezclar. Bien, niños, ahora pasamos a matemática y vamos a ver la guía de trabajo número 7. El objetivo de ella va a ser emplear la multiplicación utilizando sumas iteradas hacia adelante y hacia atrás. Y a continuación vamos a hacer una guía de ejercicios, la número 6, la cual su objetivo es aplicar la suma iterada nuevamente para calcular las multiplicaciones. Aquí tenemos un ejemplo de una suma iterada. Es el mismo valor consecutivamente. Aquí se representa 3 veces el número 5. 5 más 5 más 5 son 15. Esto también se puede hacer con otra operación que ahora vamos a ver. Bien, dice Sandra, Ricardo y Tomás están ayudando a plantar las huertas del colegio. ¿Cómo podrías representar con una multiplicación lo que ha plantado Sandra? Veamos. Sandra tiene 2 semillitas que ya germinaron. Ricardo no tiene ninguna. Y Tomás tiene 4. Representa pictóricamente 2 por 1. Acá tenemos 2 dibujitos de 2 puntos. Quiere decir que está 2 veces el 1. Ahora dice, se escribe una suma repetida y la multiplicación. 1 más 1 igual 2. 2 veces 1 es igual a 2. 2 veces 1, o sea, 1 más 1. 2 por 1, 2. 1 más 1, 2. Es algo muy simple. Y ahora vamos a ver cuánto plantó Tomás. 1 representa pictóricamente. Ya tenemos un puntito, 2, 3 y 4. Veamos abajo. Se escribe una suma repetida y la multiplicación. 1 más 1 más 1 más 1 igual 4. 4 veces 1 es igual a 4. Y 4 por 1, 4. Está escrita, está vista de una suma repetida o iterada y una multiplicación en forma algorítmica. Esta es la forma de generar una multiplicación. Luego, ¿cuánto plantó Ricardo? ¿Cuánto plantó Ricardo? No plantó nada. Se escribe una suma repetida y la multiplicación. Pero si no hay nada, 0 más 0 más 0 más 0 igual 0. Es decir, 4 veces 0 es igual a 0. Y 4 por 0 es 0. Todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Dice, ¿cuántos huevos hay? ¿Cuál es la manera más rápida de saber cuántos huevos hay? Un niño dice, ¿se puede contar de a uno en uno? Sí, efectivamente, puedo ir contando de uno en uno. El segundo niño dice, se puede contar por grupos. Y la niña dice, es más rápido usar la multiplicación. Vamos a ver lo que ella quiere decir.
Esta es la representación de los huevos. Dice que hay filas. Bien. Acá tenemos encerrado 5. Y este 5 está encerrado una vez, 2 veces, 3, 4, 5, 6. La misma cantidad de filas que hay. En la primera representación hay 6 filas con 5 elementos, como dije recién. Y en la segunda hay elementos encerrados pero de a 6, no de a 5. Y son 5 filas. Vamos a realizar este ejemplo. Tenemos 6 por 5. Y aquí tenemos 5 por 6. El resultado de ambos nos va a dar 30. Que no importa el orden de los factores porque el producto va a seguir siendo 30. Aquí tenemos el primer factor 6 y aquí el 5. Pero eso no implica ninguna diferencia. Y tampoco el símbolo, porque se puede utilizar tanto un punto al medio como una X. Aquí tenemos dos ideas. La idea de Emma y la idea de Juan. Vemos la idea de Emma. Dice, ¿cómo multiplicar por 2 y por 5 es fácil? Yo descompuse el 7 con un 2 y un 5. Claro, porque la suma de 2 y 5 es 7. Entonces, para sacar la multiplicación de 7 por 6, esta persona descompuso el 7, lo separó en un 2 y en un 5. Y ambos los multiplicó por 6. Y estos resultados, al sumarse, nos va a dar la misma cantidad de 7 por 6. Veamos. 2 y 1 más 3, 4. Son 42. Es decir que 7 por 6 es 42. ¿Qué hizo aquí? Veamos gráficamente. Dijo 2 por 6. 2 por 6. Y esta persona los llevó aquí y los sumó. Le dio la misma cantidad que al generar una multiplicación directa. Solo que al no conocer un número más grande, en este caso el 7 por 6, pero sí conocer el 2 por 6 y el 5 por 6, sacó los resultados de ambos y los sumó. Y le dio el mismo resultado. Veamos la idea de Juan. Yo sé que 6 veces 6 es 36. Para saber cuánto es 7 veces 6, agrego un grupo de 6. Bien, eso también es válido. Es decir, 6 por 6, que llega hasta aquí, él conoce esta cifra. Son 36. Él sabe que son 36. Entonces dice, ¿cuánto será 7 por 6? ¿Cuánto será? ¿Qué hago? Le sumo. ¿Le sumó qué? Al 36 le sumó 6. Le puso otro grupo. ¿Cuánto le dio? 42. Llegó al mismo resultado. Es decir, tenemos distintas formas de llegar a una multiplicación. Podemos agregarle grupos del mismo número o podemos descomponerlo. Al multiplicar cualquier número por 0, el resultado es 0. Y al multiplicar cualquier número por 1, el resultado es el mismo número. Así es, porque si nosotros multiplicamos 10 por 1, son 10. 100 por 1, son 100. 1000 por 1, son 1000. En el fondo lo que estamos diciendo es, este número, ¿cuántas veces lo vamos a repetir? Una vez. Entonces va a ser el mismo número. Aunque así sea 1.000.000 por 1, va a ser 1.000.000. No me alcanza aquí arriba.
¿Cómo calcularías 4 por 8 contando hacia atrás? Si sé que 5 por 8 es 40, ¿cuántas veces cuento hacia atrás? Porque me está preguntando por 4. ¿Qué podemos hacer aquí? Es todo lo contrario. Veamos aquí. Juan le agregó un grupo de 6 para poder conocer cuánto es 7 por 6, porque él conocía 6 por 6. Y aquí es todo lo contrario. Este chico sabe cuánto es 5 por 8, pero no cuánto es 4 por 8. Entonces, ¿cómo lo puede hacer al igual que Juan? Restándole. A los 40 le va a quitar un grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le va a quitar un grupo de 8. ¿Cuánto nos va a quedar? Restamos aquí y nos queda 32. Entonces 4 por 8 es 32. ¿De qué otra forma se podría hacer? ¿Cómo calcularías 4 por 8 si sabes que 2 por 8 es 16? Acá vamos a utilizar los dobles. No se asusten, no es difícil. Vamos a hacerlo paso por paso. Primero, este número 4. ¿De quién es el doble? ¿De qué número es el doble? De 2. Entonces, como en el mismo ejercicio dice, si sabes que 2 por 8 es 16, es decir, tenemos dos dobles. 2 más 2, 4, y el 8 se repite. Y 16 más 16 son, 32. Entonces, si conocemos la tabla del 2, sabemos que 2 por 8 es 16. Para poder conocer cuánto es 4 por 8, hicimos ambas operatorias y sumamos los resultados, los productos y el factor. En este caso, el primer factor. Entonces, 2 por 16, 2 por 16, es decir, 2 veces 16 son 32. Y 4 por 8 son 32, como vimos aquí. Vamos a hacer unos ejercicios. Calcula usando el doble del doble. Ya, 4 por 7. Es muy similar al anterior. ¿Cuál es el número que nos da el doble en el 4? 2 por 7 son 14. Si sumamos aquí los factores, nos va a dar 4 por 7 es igual a 4. 4 más 4, 8. 1 más 1, 28. Veamos ahora contando hacia atrás. Bien, aquí presten mucha atención. 9 por 8. Bien. Entonces nosotros no sabemos cuánto es 9 por 8. 10 por 8 son 80. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Todo número multiplicado por 10 se le va a agregar un 0 y va a permanecer el mismo número. Ya sabemos que son 80, pero no sabemos aún cuánto es 9 por 8. ¿Qué podemos hacer? Lo que había hecho Juan, pero al revés. Juan tenía un grupo en el cual él le sumó más. Aquí debemos quitarle, es decir, restarle. A los 80 vamos a restarle ¿cuánto? Vamos a restarle 8. 80 menos 8 son, aquí son 2, y aquí nos quedan 7. 9 por 8 entonces son 72. Aquí es como se dice contamos hacia atrás. Es decir, teníamos 80 y fuimos para atrás. Una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Multiplicación por 10 y por 100. ¿Cuántos stickers hay en total? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5.
Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me borró el 6. Y ahí está. Tenemos 10 y 5, que es lo mismo que decir 10 por 5. Y ya sabemos que todo un número multiplicado por 10, vamos a agregarle el 0 y aquí va a permanecer el segundo factor. O el primero, en el caso que esté al revés. Si estuviese 5 por 10, va a permanecer el primer factor. Bien, entonces como hay 5 filas con 10 stickers cada una, podría usar la tabla de multiplicación. ¿Cuál es la expresión matemática? La que acabamos de realizar. ¿Cómo la calcularías? Ya tenemos distintas formas de calcularla. Si se tienen 5 filas con 100 stickers cada una, ¿cuántos stickers hay en total? Si 5 por 10 es lo mismo que calcular 5 por 1 y al resultado agregarle un 0, entonces 5 por 100 es... Muy buena pregunta. 5 por 100 es... Si ya sabemos que este se va a mantener y hay que agregarle los ceros, sería 500. 5 por 100 es 500. Respondamos a la letra B. ¿Cómo lo calcularías? Aparte de esto, ¿qué otra forma hay para calcularlo? Si tenemos 10 por 5 y no sabemos el resultado, ¿qué podríamos hacer? Los dobles de dobles. Y 5 por 5 son 25. 5 por 5 de nuevo son 25. Debemos sumar los dobles. En este caso vamos a sumar los factores. Nos va a dar 10 por 5, que es lo que nosotros estamos buscando. Y sumamos 25 más 25, que nos va a dar el resultado. El resultado de la multiplicación. Ay, no me deja rayar. Y son 50. Y pudimos lograr el mismo resultado con los dobles de dobles. Para multiplicar por 10 se puede multiplicar por 1 y agregar un 0 al resultado, ¿cierto? Para multiplicar por 100 se puede multiplicar por 1 y agregar 2 ceros al resultado. También es cierto. Bien, dice, realiza las siguientes actividades. Representa las multiplicaciones utilizando estos famosos puntitos y luego calcula su producto. Su producto es su resultado. ¿Cuánto es? Son 36. Muy bien. ¿Y cuánto da una multiplicación por 0 y una multiplicación por 1? Grafíquenlo también. En este caso ustedes saben que no puede haber nada porque un número multiplicado por 0 nos va a dar. Y ahí ustedes me escriben. 2. Relaciona la representación con su multiplicación y resuélvela. Aquí tenemos un puntito, 2, 3, 4. ¿Ya? 1 se repite, ¿cuántas veces? 4. ¿Cómo será la multiplicación entonces? Aquí nos dejaron el espacio vacío, quiere decir que podemos nosotros inventar una multiplicación. Bien, ahora dice, resuelve el siguiente esquema. En una caja hay 6 lápices. En 2 cajas hay, ¿cuántos lápices? En 2 cajas de 6, es decir, es esta multiplicación. Y luego dice, en 4 cajas hay, es decir, 4 por 6. ¿Cuántos lápices hay? A continuación dice, resuelve las multiplicaciones. Bien, vamos a hacer uno y ustedes van a seguir con el resto. Tenemos este ejercicio. 24 por 4. ¿Cómo podemos llegar al resultado? Si tenemos dos cifras, es decir, dos dígitos. Bien, primero vamos a multiplicar 4 por 4. 4 por 4 es 16. 16.
Lo escribimos completo de esta forma. Y ahora nos saltamos un espacio colocándole un guión. Este guión siempre se debe hacer. Y ahora decimos, ya hicimos esto. Ahora debemos hacer 4 por 2. Y lo escribimos aquí. 4 por 2. Ahora sumamos. 6 más nada, 6. Y 1 más 8, 96. Por esa razón está el 96. Vamos a realizar entonces ahora calcular contando hacia adelante. ¿Cómo hacemos esto? 2 por 7. ¿Cuánto es? 2 veces 7. Lo mismo que decir 7 más 7 o 2 más 2 más 2 más 2. En ambos casos nos va a dar 14. Al igual que también podemos graficarlo. 2, 2, 2, parecen 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2 veces 7. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6 y 7. Entonces 2 por 7 son 14. ¿Y si le sumamos 7? ¿Cuánto nos dará? Para confirmarlo entonces debemos sumar 14 más 7. 4 más 7. Son 11. 1 más 1, 2. 21. Ahora vamos a hacerlo, pero hacia atrás. Entonces vamos a comenzar acá. 10 por 9. 10 por 9. 9 por 0. 0. 9 por 1. 9. Ya sabemos que son 90. Pero no sabemos cuánto es 9 por 9. ¿Cómo lo podemos sacar? Restándole un grupo. Un grupo de 9. 90 menos 9. 10 menos 9. 1. Y aquí nos quedan 8. 81. Realicen de la misma manera el siguiente ejercicio. Ya. En este ejercicio es como un tipo juego. Ustedes deben encontrar los valores que están incógnitos, multiplicando los extremos del triángulo cada vez. Voy a ir indicándoles cómo desarrollarlo, pero sin darles los resultados. Primero dice, encuentra los valores incógnitos multiplicando los extremos del triángulo. 2 por 4. ¿Cuánto es? 2 por 4. ¿Cuánto es? 8. Ahora, 4 por 3. ¿Cuánto es? Y lo dejan en este espacio. Luego, 3 por 2. 3 por 2, ¿cuánto es? Y lo dejan en ese espacio. Vamos a ir dejando unas flechitas mejor. Ya. Luego, 8. 8 por el número que está aquí. Uy. 8 por el número que esté aquí. ¿Cuánto es? Y ese número va a ir directamente a esta punta del próximo triángulo. Luego lo mismo con estas dos puntas. ¿Cuánto es? Y lo escriben aquí. A continuación, este número multiplicado por 8. ¿Cuánto es? Y lo escriben acá, finalmente. Realizan lo mismo, de la misma manera, en el triángulo que está abajo. Por ejemplo, aquí sería 1 por 3. ¿Cuánto es? Y se escribe aquí. Veamos el último ejercicio. Dice, resuelve el siguiente problema completando la tabla.
El desarrollo de las operaciones, desarróllalas en el cuadro a continuación. Dice, Tomás y María Paz están ahorrando dinero para poder viajar a la playa y unirse a la Asociación de Jóvenes por las Playas. Para eso, cada semana guardan 180 y 250 respectivamente. Crearon la siguiente tabla para calcular. ¿En cuánto ahorrarán cada uno en 10 semanas? No nos está preguntando cuánto ahorrará cada uno. Entonces debemos calcular el 250, ¿cuántas veces? 10 semanas. Y el 180 también, ¿por cuánto? Por 10 semanas. Es decir, 180 multiplicado por 10. ¿Cuánto nos da? 250 multiplicado por 10. ¿Cuánto nos da? Y aparte de eso deben llenar la tabla. Hasta aquí los dejo. Prosigan. Háganlo con calma, no se apuren. Calculen bien para poder tener el resultado correcto. Ahora pasemos a la guía de ejercicios número 6, aquella que está escrita con plumón. Bien, estos son los ejercicios. Aquí son sumas iteradas, es decir, se repite el mismo número. Si ustedes quieren realizarla de esta manera porque les es más fácil, no hay ningún problema. Lo escriben y asunto solucionado. Si ustedes quieren graficar porque también les es más fácil, tampoco no hay ningún problema siempre y cuando sean ordenados y se pueda entender lo que realizaron. En el último ítem deben calcular las siguientes multiplicaciones. Aparte de tener su tabla con todas las tablas de multiplicar desde el 1 al 10, yo quisiera que aquí ustedes pudiesen graficar. En el caso del primer ejercicio, no podrían graficar nada, porque 5 por 0 es 0, ya que no hay nada. Pero en este caso, por ejemplo, 4 por 3, nos está diciendo que debemos repetir ¿cuántas veces qué número? 4 veces 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cuánto es? 12. Por favor, grafiquen para poder garantizar que han aprendido. Porque de eso ha tratado esta guía, de la suma iterada para poder llevar a la multiplicación. Mucha gente se ha aprendido las multiplicaciones memorizando, pero a veces la memoria nos juega en contra y debemos tener un plan B y graficar de esta forma, a pesar que ustedes piensen que está mal, es la mejor manera de poder confirmar que estamos bien. Bueno chicos, hasta aquí llegamos, porque aquí es el final de las guías. Nos vemos para la siguiente semana. Que estén bien, cuídense mucho. Adiós.